Buenos días, vamos a comenzar con las clases de Química Inorgánica B. Como ustedes recuerdan, cuando les di el programa sintético de la materia, tenemos varios temas y en todos estos temas van a estar presentes los complejos, los compuestos de coordinación y por lo tanto lo que vamos a hacer hoy es ver un repaso. Quizás vean algunas cosas nuevas también, pero a modo de generalidades acerca de los complejos, los compuestos de coordinación. La mayoría de los temas yo los he sacado de libros diferentes, no en todos los libros están todos los temas, por lo tanto casi siempre que yo les desarrolle un tema les voy a indicar más o menos de esta manera de qué libro lo he sacado por si ustedes necesitan consultar. Cuando uno mira la tabla periódica de los elementos, se da cuenta de que la gran mayoría de los elementos son metales. Tenemos los elementos del bloque S, los del bloque D, acá algunos del bloque P y los elementos del bloque F, que son todos metales. Los principales que vamos a ver nosotros cuando veamos complejos y compuestos de coordinación son los elementos del bloque D, porque los compuestos de coordinación o complejos son formados principalmente por los elementos de transición. Tenemos analogías después con los elementos del bloque S, P y los elementos del bloque F, pero la mayoría de los estudios se han hecho con los elementos del bloque D, por lo tanto nos vamos a centrar en ellos y después si queremos extender el razonamiento hacia otro tipo de elementos lo podemos extender sin ningún problema. Los compuestos de coordinación entonces o complejos son formados principalmente por los elementos de transición. Acá tenemos un ejemplo de un complejo de los más típicos que hay, un complejo octaédrico. La geometría octaédrica con número de coordinación igual a 6 es por lejos la más común en los compuestos de coordinación. Y acá tenemos un complejo del catión hierro más 3 con 6 ligandos que son moléculas de agua. Cuando uno escribe una reacción química, por ejemplo, hierro 3 más sulfato que da sulfato férrico, etcétera, etcétera, cuando escribe ese hierro 3 más, en realidad lo que tendría que estar escribiendo es, si quiere hacerlo de manera simplificada, de esta manera, si estamos en un medio acuoso, hierro 3 acuoso, y este acuoso significa que el hierro está unido a moléculas de agua. La especie que en realidad está presente en el medio acuoso es esta acá, justamente la que tenemos esquematizada, dibujada acá como un complejo octaédrico, donde tenemos un catión hierro 3 más unido a los 6 ligandos agua. Esta es la especie que está presente en solución acuosa cuando uno escribe hierro 3 acuoso o directamente hierro 3 más. Es la especie en este caso hexaacuo hierro 3. Ese 3 es porque tenemos el número de oxidación más 3 del hierro. Ese es un ejemplo típico de un complejo octaédrico. Cuando tenemos un complejo de este tipo vamos a distinguir al catión central, que sería en este caso el hierro, y los ligandos, que en este caso son todos ligandos iguales, son todas moléculas de agua. Entre el catión central y los ligandos forman lo que se llama esfera de coordinación y muchas veces van a encontrar o van a leer o van a escuchar que estas moléculas de agua están formando la primera esfera de coordinación. Otro ejemplo de un complejo muy común también son los de número de coordinación 4. De número de coordinación 4 tenemos complejos tetraédricos y planos cuadrados. Esto los vamos a ver también muchísimo cuando veamos mecanismos de reacciones de los complejos. Acá le estoy poniendo entonces un ejemplo de la geometría plana cuadrada para un complejo. Los complejos de paladio 2, en este caso tetracloro paladiato 2. Ese 2 no es por el 2 menos de 2 cargas negativas acá, sino que es paladio con número de oxidación más 2. Este es un complejo muy común que lo vamos a ver cuando veamos entonces mecanismos de reacciones. Acá tenemos el catión central, que es paladio más 2, y está unido a 4 ligandos que son cloruros. Como los cloruros tienen
carga negativa, entonces el complejo termina teniendo una carga negativa de menos 2. De nuevo, acá podemos distinguir a los ligandos, que son los cloruros, son todos iguales en este caso, y al catión central, que es el paladio más 2. Una forma de representar a los complejos es como les mostré recién, al catión central con sus ligandos. Si uno ahora une con líneas rectas las posiciones de los ligandos, lo que va a obtener es esto, y de ahí que viene el nombre de complejo octaédrico, ¿sí? Porque uno termina teniendo una geometría octaédrica. Acá lo está viendo al complejo como si fuese un poliedro en el centro de ese poliedro, en el centro de ese octaedro. En este caso está el catión central. Otra forma más sencilla de verlo todavía es escribirlo de esta manera, medio como hacen normalmente los químicos orgánicos cuando tratan de representar los carbonos, que están siempre, como casi siempre, con geometría tetraédrica. Bueno, en este caso es con geometría octaédrica, pero con el mismo tipo de rayas, el mismo tipo de simbología. Acá estamos viendo entonces tres casos del mismo complejo, un complejo octaédrico. También vamos a distinguir lo que se llaman complejos de esfera interna y complejos de esfera externa. Miremos estos dos casos acá. Este es un complejo, acá tenemos el catión central, también es un complejo octaédrico. Fíjense, hay 4 ligandos, son ligandos agua en este caso, que están los 4 en un mismo plano. Para un lado, un ligando sulfato es en este caso, y para este otro lado, otro sulfato. Miren que el agua está unida directamente al catión central. Esto es un cobre más 2 en este caso. A través del oxígeno hay un enlace directo, un enlace de coordinación que se llama entre las moléculas de agua, el ligando y el catión central. Y acá también hay un enlace directo entre el oxígeno del ligando, este sulfato, y de este oxígeno, de este ligando sulfato, está coordinado directamente al catión central. Y entonces uno dice que esos ligandos están formando complejos de esfera interna con el catión central. Acá tenemos otro ejemplo, pero acá vamos a ver que tenemos una combinación de dos cosas. Esfera interna, estas 6 moléculas de agua acá que están formando complejo octaédrico con el catión central, están formando complejos de esfera interna, pero este sulfato acá, este anión sulfato que está siendo atraído por este catión, supónganse cobre 2+, en este caso está siendo atraído electrostáticamente, también interactúa de alguna manera con los ligandos, se encuentra en una segunda esfera de coordinación, podríamos decir en este caso. La interacción ya no es un enlace directo con el catión central, sino que está interactuando por medio de fuerzas electrostáticas o por medio de interacciones puente-hidrógeno u otro tipo de interacciones con los ligandos que están en la primera esfera de coordinación. Esto es lo que se llama un complejo de esfera externa.